El gobierno del estado y la desaparición de los institutos, la lluvia de partidos, el nuevo Plan Nacional de Búsqueda de Desaparecidos y una nueva constitución para Jalisco, la propuesta y el proyecto de Alfaro. Iniciamos en controversia. Presenta Enrique Alfaro su proyecto de refundación, que incluye crear una nueva constitución mediante un constituyente formado por los diputados locales, federales, senadores, poder ejecutivo y judicial, así como representantes distritales. Lanzó este 5 de febrero las bases para construir un acuerdo social para refundar Jalisco. El anuncio se llevó a cabo en la Plaza de la Liberación. Estos actores propuestos analizarán una nueva perspectiva de gobierno con 3 principios. Los ejes centrales son la observancia de la ley, una sociedad segura sin la colusión del Estado con el crimen organizado y tercero, una sociedad de libres e iguales. ¿Es posible iniciar esta refundación sin antes reformar la Constitución Federal? Bueno, esperamos su participación hoy en controversia y en particular en torno a este tema. ¿Qué opina usted de la propuesta de Enrique Alfaro de crear una nueva constitución política para Jalisco? En el marco de esta, su refundación, participe con nosotros a través de Twitter, @canal44tv, esperando sus comentarios. Saludo a mis compañeros. Sonia Serrano, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Julio Ríos. Buenas noches, José Ángel. Saludos a nuestro amable auditorio. Y Agustín del Castillo. ¿Cómo están? Buenas noches. Qué milagro que nos visitas, Julio. Gracias por venir. Ya se desquitó de sí, las semanas una anteriores. vez que he faltado desde que... ¿Dos? No, pero dos. una vez fue Gravísimo. por las sagradas vacaciones y esta vez por trabajar aquí también en nuestro quehacer informativo. De David Gómez Álvarez ya no nos extraña. No, ya se hizo. Ve la agenda de Se temas cotiza, y se decide cotiza. si viene o no. Exactamente, así es. Bueno, a ver, esta refundación de Enrique Alfaro que va tras una nueva constitución política para Jalisco, Julio. Bueno, a mí me sorprende que algunos de los que se están quejando de que se dé este ejercicio del Congreso Constituyente son precisamente quienes se quejaban de que no se le había dado voz a los ciudadanos en algunos procesos polémicos como el de la desaparición del Instituto de la Mujer. Ahora, pues, claro que como está planteada la iniciativa que presenta el Poder Ejecutivo, pues le daría una amplia participación a los ciudadanos, al menos en el papel. Claro que se requiere de una nueva constitución, yo soy de los que cree eso. Pero la amplia actual, participación de verdad, sí, así, amplia. o sea, al menos en el Julio, papel. hay que ser serios. Oye, nada más van a ¿Cuál hacer constitución dos. se necesita? Claro que se necesita. Esa es una ¿Para qué? desmesura La actual. propia de la inmensa vanidad del gobernador del estado. No hay ninguna necesidad. Primero aplica la ley, primero cumple sus postulados y puedes reformar muchas cosas. Estoy de acuerdo, tendrían que precisarse, afinarse muchos mecanismos que se requieren para que sea pleno el Estado de Derecho. Pero partir de la base de que no cumplimos el Estado de Derecho en este país y por eso hacemos una nueva constitución, pues ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Un reglamento escolar para que toda la gente lo pueda cumplir o qué? A mí me parece simplemente una cosa para lucimiento personal. Y me parece que en este sentido Enrique Alfaro se parece a muchos políticos de esta época. Son políticos muy protagónicos, muy vanidosos y que quieren el control de los procesos políticos de su territorio. Tiene todo el legítimo derecho de pasar a la historia y es válido. Todos los gobernadores lo quieren hacer. Pero ese no es el tema. Hay un terrible problema Pero también ese no es el enfoque. tema. La política se hace para el beneficio de los ciudadanos. La actual Si constitución- pasas a la historia o no, ese es un asunto secundario, por Dios. Sí, y lo aclaré yo. Dije que eso me pasa parece en segundo absurdo, término, es que eso pero piensan es legítimo ellos, el eso derecho, piensan ellos. Pero es un ¿Por qué legítimo derecho. legítimo? Pues porque... Legítimo es gobernar bien, de hecho no es legítimo, es Y se obligación. necesita este andamiaje jurídico. A ver, Pero la ¿cuándo va a estar Constitución listo? actual... ¿Cuándo va a estar listo el andamiaje jurídico? Bueno, eso es otro cantar que podemos hablarlo ahorita, pero la actual Constitución tiene No, claro que un es centenar importante. de Es decretos, es que importantísimo vamos por saber cuándo va a partes. quedar Es un listo. centenar de parches el que tiene. Hay 100 exactos qué decretos tiene? de reforma y edición de la actual Constitución. Ya Pero no es se que aparece eso- en nada la por original. Dios, pero es que eso es parte de la Algunos decretos con vida, de hasta la vida 4 o 5 legislativa artículos. de cualquier país. Las constituciones no son monolitos. Se establecen en un momento determinado. ¿Cuándo se promulgó la Constitución política del Estado de Jalisco? En los tiempos de Manuel M. Diegues, imagínate. No, está muy bien. Estamos hablando de un siglo Imagínate tú. que ha cambiado muchísimo. Es un Estado que
era campesino, que tenía economía agraria, que tenía grandes Pues me haciendas. estás dando la razón, ya no es eso ese Jalisco. A ver. Hay que ser serios. El señor Agustín ha dado la Constitución nueva implica un estado de cosas nuevo. Constitución nueva fue después de la Revolución Soviética del 17. Constitución fue la Revolución Francesa del No 89. necesariamente. Constitución fue la independencia de los Estados Unidos. Constitución fue cuando se creó el estado de Jalisco en 1824. No Constitución necesariamente. fue la del 57 que nos dio derechos a los ciudadanos, que quitó privilegios a la iglesia y al Estado y al ejército. A ver, Constitución la del dime, 17 que no, no, estableció no, derechos no, agrarios y derechos Montañez, laborales. vamos Me parece parte. muy poco Que ni serio, siquiera discúlpame, no te la compro. Ha habido, pero pues no te estoy vendiendo nada. Además, ha habido otros es países. una expresión metafórica que quiere decir Ha habido no te doy otros la razón. países en los No es que me la cuales estés vendiendo. ha habido otros países en los cuales no es necesario procesos de revolución o de gestas, de batallas ni nada de eso para que haya nuevas constituciones. Una nueva Por constitución favor. implica un cambio de régimen. ¿Cuál es el régimen al que para- vamos a cambiar? No, para nada. A ver, no, pero es una constitución local, no es una constitución Por federal. eso, pero- Y en todo momento el artículo 116 constitucional, hay que estudiar derecho constitucional, Agustín. ¿Qué tiene? Da las facultades a los estados para que en cualquier momento puedan hacer constituciones, siempre y cuando no se violen esas reglas que Yo no vienen estoy ahí. cuestionando No que se eso está pueda haciendo hacer. la constitución Estoy para que cuestionando Alfaro su se pertinencia, reelija. Entienda, hay que estudiar también O política. para que vaya más allá Una de 6 constitución años. Es un símbolo. Alfaro quiere pasar a la historia como uno de los grandes gobernadores de Jalisco, que gobierne bien, que le quite a la gente sus problemas de inseguridad, Vamos por que partes, permita la inversión, por Dios. Hay que Permítanme, ser compañeros. serios, Julio. Claro. El problema de Enrique Alfaro es que uno escucha opiniones serias Y por eso no es serio como gobernante. Ese Y es un como terrible problema Jalisco de él. necesita ese simbolismo, si se reforma la Constitución como está actualmente con los diputados y los ayuntamientos en el Ese es un constituyente simbolismo que requieren permanente, los no demócratas. Y Enrique Alfaro no es demócrata. Eso sí sería una simulación, como en Veracruz así lo hicieron, cambiaron casi toda la Constitución, nomás dejaron 2 o 3 artículos intactos y de facto fue una nueva Constitución. Eso sí es simulación. Si queremos ese simbolismo, como tú lo dices, Pero no quiero yo un simbolismo, para yo quiero un buen reformar a todos gobierno. los sectores sociales, claro que necesitamos este Está proceso de discusión expresado, amplia, está expresado en la gran Constitución. debate en el cual participarían todos los sectores, porque hay muchos puntos flacos que se pueden en la Constitución reformar, que ahorita los puedo enumerar algunos. Está bien, hazlo, de hecho, Pero- sería sano. Y si le dan chance de hablar a la dama Pero también. estoy totalmente de acuerdo en que Tome la la palabra, compañera dama. tiene cosas importantes Yo que nada más le diría, para responder también a Sonia, compartirnos. acerca de lo que preguntaba de cuánto tiempo les llevaría, platicaba hoy con un abogado constitucionalista, Carlos Ramiro Ruiz Moreno, y él nos decía que por lo menos 8 meses para este constituyente y de 10 a 12 meses ya si llevan las cosas a buen ritmo Para la que elaboración pudieran de elaborarla. hecho, Entonces se nos va a cruzar el proceso electoral de Por 2021. supuesto. Sí, eso es lo que comentan fuentes del Ejecutivo. A En mí el me- 2021 a ver, se empatarían, se podría empatar Yo las veo un elecciones arma de constituyentes. doble filo, perdón, en este tema. Por un lado, bueno, puede ser que en este proyecto de refundación que dice tener Enrique Alfaro se requieran cambios radicales en el sistema y en la estructura en la que está conformada el Estado. Pero el problema que le veo, y me parece que el riesgo es bastante delicado, es que estamos hablando más de simbolismos, como dice Julio, que de cosas de fondo. Y entonces lo que va a terminar sucediendo es que nos vamos a meter a un proceso que lo único que va a servir es para abrirle un margen de espacio para no hacer nada. Porque si lo que está fallando, digo, un poco viendo lo que señala en la exposición de motivos sobre la falla del Estado de Derecho o la necesidad de establecer o de que se establezca formalmente el Estado de Derecho en Jalisco, o el impulso a la democracia y a los instrumentos democráticos, lo que creo que en realidad tendría que ser o suceder es cambiar a quien aplica o quien está obligado a cumplir la ley, que es el problema que tiene nuestro país. Yo no veo un hecho en concreto o no veo la lista de temas concretos que lleven a la necesidad de una nueva constitución. Más bien creo que lo que tenemos en Jalisco es un montón de jaliscienses que se niegan a cumplir lo que establece la legislación y a cumplir con las obligaciones que tenemos. Entonces, te pongo un ejemplo, el Poder Judicial, que se escapa del margen de actuación del Ejecutivo.
hay un problema concreto que es, tenemos una lista de jueces que fueron nombrados por la judicatura pasada, que son jueces que nos permitirían ir llenando los huecos que se vayan generando en al menos una década. Ese es un argumento que dice el Estado no funciona. El Estado no funciona no porque esos jueces estén ahí, no funciona porque hubo quienes se quisieron pasar de listos y nombrar esta lista de jueces para que cada que haya una vacante se tenga que llamar a uno de estos jueces y si no se llama, como ya se le nombró, puedan pararse y entonces ganar en tribunales un derecho que no le correspondería. Todo esto no pasa por lo que dice la Constitución, pasa por lo que han hecho indebidamente las personas. Creo que el problema de México es la forma y la actuación indebida de las personas. Que no se ha acatado la Constitución. Por supuesto, me parece que la Constitución, que además es un ordenamiento general, más bien, si crees que hay vacíos, si crees que hay huecos, entonces revisa la legislación secundaria. Me parece que lo único que estamos haciendo es ganar tiempo para que no le exijas en seguridad, para que no le exijas en servicios, para que no le exijas en lo que al ciudadano requiere de manera inmediata. No, pero además él no va a poder ser el padre de la patria si tú te lo pones a trabajar en reglamentos, en leyes secundarias o reformas constitucionales. Él quiere ser padre de la patria. Aquí estamos entonces quizás pensando en lo que pasa en Cataluña y entonces Jalisco un día va a ser una república independiente y este señor va a ser la base del nuevo Jalisco. A mí me parece una extrema vanidad. Yo creo que todo se resuelve. Mucho. ¿Qué Somos tiene México. de malo si tenemos una constitución que por fin reúne esos anhelos que la sociedad jalisciense por muchos años? ¿Cuáles anhelos? ¿Pero cuáles? O ya sea, comentaron algunos. A ver, Julio? la reforma, la esperadísima reforma al Poder Judicial, que por fin los magistrados y jueces lleguen con concursos de oposición, que por fin haya Todo eso lo puede los hacer con requisitos, reformas. como ya lo han hecho otras veces. Eso nada más es mover No, los no, requisitos. pero ese es uno, o sea, puede ser muchos de un jalón. Para empezar, la reforma de los derechos humanos de 2011 insisto, tampoco está ¿por qué no haces una reflejada en la reforma judicial, Constitución. una reforma de derechos humanos, una reforma a seguridad Puedes hacer pública? todo en una nueva Porque no Constitución sales en como lugar padre de de la seguir con patria. más parches. El reformar es más lento, requiere fuego lento y requiere además personas más serias que no están pensando en ser inmortales. Requiere personas serias que se dediquen a gobernar. Esa sería mi conclusión. Una nueva Constitución resolvería de tajo muchos No, de los problemas no, en la no, norma. no, En el no, texto. no, Por sería- supuesto que en los hechos falta cumplir. Estoy totalmente de acuerdo. Suena Pero la ¿para campana. qué desgastar la palabra en infiernitos? Puedes hacer todo en un texto constitucional. Bueno, suena la campana en este momento porque tenemos que ir a la Convocando el pausa. gran debate a todos los sectores. Vamos a la pausa. Hay Lo muchos que comentarios de nuestro público. Lo que tú decías Regresamos. que faltaba, ahora lo están... En la reforma que presentó el Poder Ejecutivo y que fue acatada por 20 diputados que la votaron a favor, no solo fue extinguido el Instituto Jalisciense de la Mujer, que es el que quizás ha generado más polémica. También se contempló la eliminación del Instituto Jalisciense de la Asistencia Social, el Instituto Jalisciense de la Artesanía, etc. Llama la atención en el cambio abrupto de Lijas, donde 280 personas de la tercera edad y una cantidad similar de personas en situación de calle fueron dejados a su suerte en un asilo y un albergue. Los atiende, según denuncian exempleados, gente que no los conoce e incluso desconoce sus padecimientos. En el caso de los artesanos, también hay molestia por la desaparición del instituto correspondiente. Dicen que nunca se les consultó, que los dejan sin atención directa ni apoyos, y tanto los de Tlaquepaque como los de Tonalá ya se sumaron para presentar un amparo. Entraremos en materia en unos momentos. Antes acuse de recibo a sus comentarios. ¿Qué opina usted de la propuesta de Enrique Alfaro de crear una nueva constitución política para Jalisco en el marco de su refundación? Hay distintas opiniones, distintos comentarios y los agradecemos todos. Nos dice Fausto Hacha, no es prioritario. Leticia Aguilar tiene una visión distorsionada, no tiene ni idea de cuáles son nuestras necesidades, no le importa, solo piensa en su grandeza, en quedar en la historia. En la presidencia es un mal gobernante, nos usa, considera Leticia Aguilar. Ricardo Sánchez dice, solo se requiere que se aplique la ley. Fairhouse, viva México, así se firma en Twitter, dice exactamente, ¿qué tiene de malo la actual? En otros comentarios que también estamos recibiendo vía Facebook, muchas gracias a ustedes. También nos encuentra en Facebook como Canal 44 TV. Nos dice
Lucio, Javier Flores Denis, dice que se ponga a trabajar por tantas cosas que miles de jaliscienses están clamando, incluso a AMLO, y que gracias a esta persona se siguen blindando estas propuestas y necesidades. Tebo Ibou dice, la ley funciona bien así como está, el problema es que Alfaro la ignora y hace lo que le da la gana. Jaime Íñiguez, este tipo todavía no se ha dado cuenta que ya se acabaron las elecciones y parece ser que ya se está preparando para las próximas. Ya es tiempo de que se ponga a trabajar, ya que no se ha notado la diferencia de la anterior administración. Marisoco Reinaga dice, no se necesitan más leyes, se necesita respetar y hacer valer las que ya están hechas. Ellos son los primeros en infringir. Dimitri Galicia está enfermo de poder. Daniel López, si la Constitución no te conviene, pues cámbiala. Y Federico González Alfaro dice, excelente, somos una república federal y cada estado tiene la facultad de promulgar sus propias leyes. Desgraciadamente no se persigue el delito, se castiga la pobreza, el sistema está diseñado de tal forma que la justicia nunca o casi nunca llega a las víctimas. Por el contrario, este sistema hipergarantista protege a los delincuentes. Son algunos de los comentarios. El señor que habló puede ser primo de Enrique Alfaro, ¿verdad? Es broma, es broma. Muy sensato, muy respetable muy su opinión. sensato ese comentario. Pero hasta cierto punto yo no estoy de acuerdo que un sistema garantista sea malo, porque las víctimas y los victimarios tienen derechos. Un país con cultura de derechos humanos del siglo XXI necesita entender que no está peleado los derechos humanos con la persecución de los delitos. O sea, esto es una cosa, y tampoco con la restitución de las víctimas ni nada Pero por el ya estilo. estamos en otro tema Y en este esa momento, reforma compañeros. pro persona de 2011 no está plasmada en su cabalidad en el actual texto constitucional. Otro asunto. Volvería al tema. De Jalisco. Otro Reforma asunto. la Constitución, eso sí. Pues vamos Y crea haciéndola leyes. toda, reformándola toda de una vez. Hay que sacudir este estado, Agustín. Santo Dios. Oigan, es la transformación o desaparición de OPDs como el Instituto Jalisciense de las Mujeres, el IJAS, etcétera, el camino a una administración eficiente. La pregunta que le hace Canal 44 a través de sus redes sociales, esperamos sus comentarios. Y bueno, y en este tenor, pues justamente la pregunta, Sonia, ¿es el camino? Es el camino a la centralización eficiente en todo caso. Lo que creo es que todavía no sabemos qué es lo que quisieron hacer, que ese es el problema que ha hecho enojar tanto a Enrique Alfaro y a parte de su equipo, porque lo que hicieron fue desaparecer un área que funcionaba mal, con deficiencias o como fuera, pero que atendía a ciertos sectores de la población, para incorporarlos en otras áreas en donde en este momento nadie sabe qué es lo que van a hacer. Y podríamos ir caso por caso. En el caso, por ejemplo, del Instituto Jalisciense de Asistencia Social, ya vimos que quizá lo que ellos pensaron es que solamente tenía que ver con los depósitos de autos, y entonces en este afán de la gran corrupción, porque es cierto, existía una gran corrupción en los corralones, sí. Y volvemos, pasa lo mismo, pasaba por las personas y no por la forma de la institución, porque alguna vez se pensó que darle a la asistencia social los ingresos que dejaban lo que conocemos como los corralones era una manera de que se financiaran algunos proyectos de atención, por ejemplo, a personas en situación de calle, a personas que son abandonadas por sus familias por diferentes circunstancias, como tener problemas mentales o alguna discapacidad. En esa parte, al desaparecer una estructura, también se desmantela la experiencia y el trabajo que se venía haciendo con estos sectores de la población. En el caso del Instituto Jalisciense de las Mujeres, volvemos a lo mismo. ¿Qué hicieron ellos? Agarraron la bolsa de programas y apoyos sociales, lo dividieron en dos secretarías, que es la de Asistencia Social y la de Igualdad Sustantiva. No crearon nuevos programas, no hay más recursos. Si tú sumas las bolsas de atención por grupo poblacional, en realidad estamos hablando de entre 100 y 200 millones de pesos menos para atender a estos grupos de la población. Pero además basándose en mentiras. Entonces, si alguien te dice una mentira sobre qué está haciendo, yo la verdad me cuesta mucho trabajo saber que sabe o creer que sabe qué es lo que va a hacer o cómo va a resolver estas necesidades. En el caso del Instituto Jalisciense de las Mujeres, es cierto, pueden poner a alguien que tiene experiencia, que conoce bien del trabajo de atención a las mujeres, pero al reducirle y crearle un área de cuarta categoría, me parece que su margen de acercamiento y de solución a las necesidades que tienen las mujeres, como por ser más de la mitad de la población en este estado, va a ser muy complejo que resulte.
Y así podríamos ir desmenuzando cada una. Creo que en una visión muy cortita de decir, bueno, pues es que tenían mucha estructura administrativa, se gastaba mucho en salarios y en gasto corriente, vamos a desaparecerlas porque nosotros sí sabemos cómo hacerlo. Pero luego terminó saliéndonos más caro el caldo que las albóndigas, porque al separar las dos, una secretaría en dos, tuviste que crear una estructura de secretaría que sale más cara que una dirección o un instituto, pero además esa dirección o instituto va a volver a tener su carga burocrática y entonces lo que estamos haciendo es pagar doble, pero tenemos unas superestructuras que nos están saliendo muy caras. Julio. Pues bueno, ¿qué podemos agregar ya a lo que dijo Sonia en este caso? No se vale que agregues porque tenemos todavía espacio en el segmento, ¿eh? Sí, todavía queda tiempo, ¿no? Porque es parte de la refundación que defiendes, además. Que el caso del Instituto de la Mujer, pues todavía está en veremos el asunto de los recursos legales, ¿no? Porque van a pelear, en este caso, las activistas y seguro van a llegar hasta las instancias internacionales por la trascendencia del tema. Ya vemos que hoy, por ejemplo, estuvieron en el Senado de la República la doctora Guadalupe Ramos Ponce, pues defendiendo este asunto. Así que yo creo que todavía queda largo trecho en esa historia, ¿no? Pero también hay algunos que, pues, de los institutos que desaparecen, que creo que sí fue una ruta adecuada el fusionarlos o el llevarlos a otra secretaría, el asunto del Instituto de la Juventud, el asunto, por ejemplo, del IJAS también, que ya se había hablado mucho. Acaba de hablar de lo que pasó por este quitar el IJAS. O sea, primero tienes que fijarte qué labores sustantivas realiza un instituto y decir cómo le hago, cómo lo protejo. Las labores sustantivas las va a realizar el DIF. Pero bueno, resulta que la gente quedó descobijada. No es cierto, no se fijaron en eso. A ver, por no ejemplo, lo cuidaron. Particularmente la UAPI y el... Esta misma semana el DIF va a tomar el control de esta UAPI. ¿Cuándo? Que deberían de cambiarle el nombre, por cierto, que es poco incluyente. No, pero ya en esta semana ya queda, es lo que comentaron, que ya están ajustando esas tuercas, sí es cierto. Está en el limbo todavía, pero es el DIF el que va a absorber. O sea, si tú lees la iniciativa cómo queda, ahora el DIF está los sustantivos sí está ahí en el IJAS, ¿no? El DIF siempre no va a desaparecer. Gente capacitada. O sea, defendiendo ¿Pero no le también quitaron lo indefendible. atribuciones al DIF? ¿Mande? No, era a través de la Secretaría de Asistencia Social que se iban a asumir. Sí, claro, algunas también van a la asistencia social, tienes Mira, razón. en general yo reflexiono. Sí, tiene razón, algunas van a asistencia social. Este tema pero el IJAS Jalisco nadie salió a defenderlo, porque ve todo lo que hacen con los corralones. Pero No, el IJAS no los corralones es un tema accesorio que se usó nada más para financiar asistencia social, porque son poco populares los corralones, ¿no? Era un verdadero calvario. Nos nada más en los corralones, no nos acordamos que el IJAS era mucho más que los corralones. No, el IJAS es lo otro. Los corralones eran la vía de financiamiento. Que los corralones que a ver si ahí sí está en duda, a ver si de veras se termina la corrupción de los corralones, porque ahora nada más cambia de manos y ahí sí de veras hay que poner la lupa, la corrupción no se para que las reformas constitucionales no sean dirigidas, las famosas subastas de los coches. La corrupción es un problema cultural derivado de un problema educativo que no se ha querido atender en este país nunca. Y no se va a resolver mientras no se atienda. Sí, la corrupción es porque también los mexicanos también es un atavismo. Tenemos un alto de los países latinos, no más de México. Tú ve, ¿por qué Italia tiene tantos problemas en su estructura política en relación con Alemania? Fíjate, es un problema cultural, estoy de acuerdo. Las guerras que libraron como aliados, Italia era un pésimo aliado de Alemania. ¿Por qué? Porque los alemanes son disciplinados. Claro, para el mal puedes ser disciplinado y puedes ser un temible enemigo. Para el mal eres indisciplinado y eres medio chafa. Eso, afortunadamente, para muchos de los que iban a ser víctimas de Mussolini. Pero me refiero a que la falta de institucionalidad, la sangre latina conlleva esa falta de institucionalidad. Pareciera una condena, y yo creo que no debe ser una condena, pero si no modificamos nuestras estructuras políticas y nuestro sistema educativo, eso no va a cambiar. La cuchara saca lo que hay en la cazuela, Exacto. Si los políticos son corruptos, vienen de la sociedad. No es porque vengan de Saturno siendo corruptos, salen de la sociedad. A ver, en este momento, ¿error o acierto lo que se terminó decidiendo con respecto a estos institutos, a estos OPDs que al final no desaparecen, solo se transforman como la materia? Pero volvemos a lo que dice Sonia, no sabemos todavía, porque no me queda claro si ellos saben lo que iba a pasar. Lo que sí me queda claro es que los OPDs son jurídicamente autónomos,
No necesariamente el gobernador puede meter las manos como él quiere, porque tiene también un cuerpo colegiado que toma decisiones. Y también Estoy pensando en el prestaron CIAPA a una también. gran opacidad los fideicomisos, los OPDs, que no rendían cuentas Bueno, a ver, vuelvo al de tema. los recursos que Si el recibían Poder Judicial es cobijados corrupto, en ¿elimino esa el Poder supuesta Judicial autonomía. o lo reformo? No, el Poder Judicial, por supuesto que se debe reformar. La corrupción es un cáncer que está en todos los sectores del Pero la quehacer Procuración público. de Justicia sí es indispensable. Yo tengo Espérame, mis dudas que espérame. algunos OPDs fueran A ver, pero déjame indispensables. terminar mi argumentación. Creo que Yo sí te muchos dejo OPDs terminar. tienen una gran ventaja porque pueden manejar su presupuesto con una lógica distinta a el año fiscal. En el año fiscal eso le pasa a muchas dependencias. Llegó el dinero en octubre, tienes que jatártelo en 2 meses porque no hubo dinero todo el resto del año. Bueno, pero... Y el fideicomiso te ayuda a decir, bueno, vamos procesándolo Ahí es bien. otro asunto. Hay que pasar a presupuestos que sean Los entes autónomos multianuales. lo pueden hacer, pero el gobierno del Estado no lo puede hacer. Hay que pasar a presupuestos Y yo multianuales. creo que en el fondo también es un tema de poder. El gobernador quiere controlar todo. Con esto remataría. Bueno, y con esto nos vamos a la pausa. Nada más acuse de recibo Robert Sandoval. Dice, lo único bueno de Lijas eran sus academias de carreras a nivel técnico y las funerarias que ayudaban a la gente pobre y no deberían desaparecer. Yo creo que hay mucho más que eso. Todavía, Robert, muchas gracias Estamos de acuerdo por en que eso participar. no. Regresamos. Se desata una fiebre por crear nuevos partidos políticos y la muestra es que ante el INE se registraron por escrito 106 organizaciones, aunque luego 4 presentaron desistimientos. El instituto se encuentra analizando la documentación entregada. En los siguientes días notificará a las organizaciones que continuarán en este proceso. Solo en el caso de Jalisco son 17, y hay desde ultraconservadores con orígenes en los frentes antiaborto y en la cosmología. Otros de pronto se convirtieron en la opción de ex candidatos independientes, como es el caso de Futuro y donde aparece Pedro Kumamoto. Hay otras agrupaciones, como Movimiento Nacional Tecnológico Universitario, Hagamos, Avancemos y Podemos, que también pretenden transformarse en organizaciones políticas. Lluvia de partidos políticos, por eso insisto en así definirla. Gracias, Gustavo Lozano. Dice, primera vez que veo su programa. Está bueno. Pues recomiéndanos, Gustavo. Es que vino Julio, aclárale que por eso está bueno, bueno. también, El claro. programa está Bueno, y hay que decir, Bienvenido bueno, si al- te al gustó, nuevo recomiéndanos, y si no, pues también Televidente. recomiéndalo a tus enemigos, ¿no? No hay problema. Gilberto Ortega dice, la iniciativa solo es una, a propósito del primer tema, el del constituyente, la iniciativa solo es una propuesta para abrir la posibilidad de crear una constitución a través de un constituyente. No, Gil, pues entonces mejor nada más que hubieran hecho una consulta y que los ciudadanos les dijeran si Yo sí creo o que si no. pronto va a emitir el señor Alfaro los sentimientos qué de la nación jalisciense. ¿Cómo que una Como consulta? Morelos. ¿Qué cortos de mirada son? No, pues el constituyente, ¿para qué tanto pérdida de Saludos tiempo? a Gilberto. Uy, Alfaro busca la grandeza. Nosotros nomás queremos que nos gobiernen bien. Yo quiero ya es seguridad. obsoleta la actual Exactamente. Yo quiero Constitución, seguridad. Tiene 102 Vas a años. decir, es obsoleto que exija seguridad. Es obsoleto. No, para nada. No. Y Gil Ortega también nos dice en otro tuit, nuestra constitución vigente lleva 102 años, es obsoleta, urge un acuerdo La Constitución de Estados acorde Unidos a la es de realidad que vivimos. 1776. Yo quiero ¿Qué seguridad, significa ser quiero obsoleto? buena movilidad, quiero buen transporte público. Exactamente. Estoy de acuerdo en que a la gente no le importa si es vieja o nueva la Constitución, quiere resultados, pero hay que decirle también Y a la para eso gente no tienes que reformar la de que se Constitución. necesita también ordenamientos jurídicos a la altura de los retos del Oye, siglo la XXI. Por gente eso también dice, nada más hay vida cumpla la ley, jurídica, hay con eso. congresos, de hacer reformas. Pero puedes hacer todas en una nueva constitución. Sí, para que salgas como padre, el siervo de la sacudiendo los nación. cimientos. Es de locos querer hacer las cosas como se han hecho durante tantos El años. sin siervo de funcionar. Galicia, pronto lo veremos. De la Nueva Galicia, Aprendiste bien perdón. el discursito. Vic López dice, No, para es nada, algo... para nada. También Vic López opina acerca de este tema. Bueno, el que se está llevando el programa es el relacionado con la propuesta Por culpa de una Julio. nueva constitución. Dice Vic López, es algo como si me pondré a trabajar, pero con mis condiciones. Chales, dice Vic López. Bueno, muchas gracias. En este momento comenzamos a preguntarle a usted, ¿nuevos partidos políticos hacen falta? ¿Usted qué les propondría? Bueno, participe con nosotros, ya lo sabe, tanto en Twitter como en Facebook, Canal 44 TV. ¿Hacen falta tantos partidos? Es que no es que hagan falta o no. Es que hay una crisis en el sistema de partidos políticos. Me parece que los que participaron por fuera y aprovecharon mucho esta erosión de lo político, ya se dieron cuenta que hay mucho
desventaja en competir de forma tan desigual contra una entidad que se llama partido político. ¿Y por qué no Por un lado, impulsar desde la sociedad, empujar para que sí se hicieran reformas a fin de que las candidaturas sin partido podría ser también, pudieran pero ser fíjate, más hay otra accesibles? cosa. También. Somos tampoco serios en algunos la nueva aspectos. Constitución. Ahí va a venir. Seguramente. Ahí cabrían. Somos tan poco serios en algunos aspectos como nación y como Estado, que aquí los partidos políticos no son instituciones antiguas y honorables. Aquí los hacen pedazos. Todos los clanes, todos los grupitos los hacen pedazos. Hemos visto la destrucción del PRD, que era un partido nacido en 1990. ¿Cuántos años tenía? No tenía 30. Ya está en una situación, en algunos lugares desapareció. El Echándole ganitas ¿Qué los echan a pasó perder en con el ningún Partido partido. Acción de izquierda Nacional? que era necesario en el Acción país. Nacional es el partido más antiguo con registro. Claro, más que Está que el PRI. hecho pedazos en muchas partes. En Jalisco no lo reconozco en muchos sentidos. El PRI, que fue el gran partido, de hecho inspirado mucho El por ese... partidote le llamaban, ¿no? Pues El inspirado partidazo. inspirado en partidazo. los movimientos nacionalistas fascistas de los 30, no lo van a reconocer jamás, pero por supuesto que en eso se inspiró movimientos sociales, grandes demagogos, grandes causas del pueblo. Ahí nació el PRI. Bueno, ese pues PRI, también hay que como decir nunca que fue el un PAN como tuvo nunca- raíces nazis, también. No. Que te Ahí- invito a leer el no, libro. no. de la Tienes raíz un nazi gran del error. PAN. Puede Te invito haber- a leer el libro de la raíz nazi del PAN, ¿eh? Espérame. Había muchos filonazistas. Sí, eso es otra cosa. En su Pero su no. fundación. El Partido Acción Nacional fue fundado como un partido tradicional, Y humanista. clásico, liberal. El Eso PRI, es lo que nos el han PRI, querido hacer no, pues creer, ¿eh? lee la historia, por Dios, pues Julio. por eso lees estos libros. Lee estos libros. Lee a la hermana de la que escribe sobre las muchachas de Polanco, ¿cómo se llama esta señora? Guadalupe Loaesa, Soledad Loaesa, que es una de las mejores politólogas de este país, su historia del PAN, y esa mujer te va a enseñar bien. A ver, acuérdate también cuando se les metieron los diacos, ¿eh? Espérate, Pero ese es el tema. estamos fuera del tema, Julio, está en Sí, seriedad. vamos. Era institucional el PAN de todos modos, tenía reglas, había maneras de decir. No, yo no tú dije que no entras, las tuviera. pues, un partido, un movimiento como el PRI era distinto porque era partido de masas. El nazismo era un partido de masas, el PAN jamás fue un partido de masas. El fascismo fue un partido de masas. El Partido Comunista fue un partido de masas. Dime cuándo el PAN fue un partido de masas. Cuando ganó el poder y se echó a perder. Pero no fue de masas ni siquiera en ese momento. Pero me de refiero, personajes en que realidad simpatizaban con Adolfo Hitler, sí, no, estoy de acuerdo, pero es Eso otra es cosa lo muy que- distinta. bueno, pero vamos con los nuevos partidos. A ver, Institucionalmente el PAN nunca fue un partido de masas. Aclaremos eso. Es un partido que se destruye por las ambiciones de los grupos internos y que ahorita la prueba es que Calderón, que fue presidente por el PAN, quiere hacer un partido nuevo, imagínate. O sea, terminó siendo su enterrador. Fox, que era el primer presidente panista, votó por Peña Nieto. O sea, esas cosas, esos desfiguros, nomás se ven en México. Entonces, si los partidos no son respetables, termina pasando que todo el mundo dice, no, esto no me convence, me voy a hacer otra propuesta. Yo creo que tendríamos que generar un sistema que más allá de lo independiente de los partidos, pudiera decantarlos con eficiencia. O sea, son 17 partidos, si los 17 ganan registro, quiere decir o que la regla está muy laxa o que realmente no nos ponemos de acuerdo nada los mexicanos o los jaliscienses. Creo que en la elección se debe condicionar fuertemente la rentabilidad electoral a que se puedan conformar como partidos políticos. Pero recordemos además, la Constitución, no la nueva Constitución de Alfaro ni la nueva de Andrés Manuel, la Constitución vigente señala que hay libertad de organización. Y en ese sentido tú no puedes poner restricción a un partido político. Nomás crear reglas para que no se abuse y no crees, terminando ya con esto, partidos verdes multiplicados que son negocios para una familia. Yo me pregunto si de no existir las prerrogativas habría tantos interesados en crear partidos políticos. No dudo que haya quienes tengan buenas intenciones y que en realidad busquen sacar adelante un instituto político más allá de los recursos económicos, que tampoco les van a terminar cayendo mal cuando logren ya constituirse como instituto político. Pero yo insisto, ¿por qué no mejor iniciar ya por una verdadera reforma, ahora que estamos en esta materia, para que se les retiren las prerrogativas, Bueno, que Alfaro vivan ya de otra empezó manera los hablando de organismos partidos? autónomos, le quitó presupuesto al Instituto Electoral. Fíjate, critica posturas de Andrés Manuel a nivel nacional respecto a debilitamiento de organismos autónomos y Alfaro está haciendo lo mismo también. O sea, ahí no hay como mucha... Además, Sonia. instituto al que le quitó dinero, a ver cómo le va a organizar la elección de los constituyentes. Pues con por poquito eso le dinero. van a empatar con la del 2021.
O sea, tú Esa estás es la hablando idea. que hasta Entonces, vamos a 2021 esperar. vamos a elegir al Eso constituyente. es lo que se está manejando. O sea, entonces no, Entonces, en esa el es la apuesta sexenio para no va a ganar el estar la... Congreso, que sea constituyente para que el siervo de la nación pueda tener... No, entonces- pero ¿por qué lo aparte anunció desde están ahora, si hay dos estamos lejos? constituyentes por cada distrito que son no tienen representantes, son sueldo. específicos. Exactamente, sí, no es igual. Y bueno, Pero respecto... también los legisladores van a formar parte del constituyente. Sí, claro, Estos como son en la los Ciudad de próximos. México Pues ocurrió. depende, si Julio dice que es hasta el Podrían 2021, cambiar entonces los los que colores. siguen. Julio tiene Podrían cambiar información, los me queda claro. Sí, Podrían cambiar los Bueno, colores. A ver, sobre los partidos, ¿cuántos van a quedar, Julio? Bueno, no tengo la bola de cristal. Estoy de acuerdo en que 17 son bastantes. Va a haber 2. Sí, y a pasar de las En lo reglas local. laxas son pocos los que lo van a conseguir. Hay de todo como en botica. Hay algunos que hasta asustan, ¿no? Porque por ahí vi que el partido antiabortista, dije, ¿pero qué es esto, no? Le comentaban algunos compañeros de la Ciudad de México, oye, solo en Jalisco se dan esas A ver, cosas, Julio, que hay un partido pero de ese en una corte, ¿no? democracia Pero no. es mejor que participen abiertamente y después no se conviertan en un problema de seguridad pública. O sea, la gran lección de la reforma política de Reyes Heroles fue: tenemos un problema con la guerrilla de la izquierda y bueno, hubo Bueno, esperemos que esos el grupos de Estado derecha mexicano no fue hagan brutal. guerrillas, esperemos que no. Pero existió la agenda porque no se les daba Sí, estoy de espacios. acuerdo, estoy Hay que de darle acuerdo. espacio a toda la representación política. Estoy es un de derecho. acuerdo. Y en este sentido, yo creo que sí hacen falta más partidos políticos, pero no en número. Es decir, hacen falta más partidos políticos que no sean como los que tenemos hoy. Hacen falta partidos de calidad. Exactamente. Y que no y todos los que sean necesarios, siempre y cuando no reciban ese derroche de recursos públicos. Si no Condiciónalo. Exactamente. Y un punto muy criticado que seguramente que hay que tocar, que es el de Futuro, el partido de Wikipolítica, donde participa Pedro Kumamoto y todos ellos. Obviamente hubo reacciones encontradas, pero pues también, a ver, Futuro o Wikipolítica no se está transformando en el PRI, ¿eh? Se está transformando en un nuevo partido que esperemos que erradique esas viejas prácticas, que Yo ahora no sí lo veo haya mal, decisiones yo ahí horizontales, voy a que ahora sí coincidir por sean primera vez decisiones esta noche contigo. horizontales, nada de dedazos, que ahora sí haya primarias, nada de que llegaron los compadres a las candidaturas. Yo creo que ese es una bocanada de oxígeno fresco para la política jalisciense, el hecho de que se hayan animado, que por cierto, corran el riesgo. quiero también recordar que aquí lo comenté y hasta se me fueron encima, cuando yo dije que los de Wikipolítica era la ruta que debían de explorar, porque la cancha está dispareja. ¿Quién se te fue encima? ¿Quién ¿Quién se te fue encima? Pues aquí me comentaban Yo creo que David- Era otro equipo decían, asistente, yo no me acuerdo. ojalá que los wikis no te estén escuchando, pues al parecer, no digo que porque escucharon Ah, aquí, mira, fíjate, pero al parecer desde se que echaron confirmó. encima pasó, ojalá y no te escuchen los wikis. Hay una diferencia de matiz, pero gigantesca, ¿eh? Pero y he bueno, escuchado a al 100 parecer, personas decir, al menos en los medios, que van esta ruta a fue convertirse en partido político. No, sí, claro, pero aquí lo dijimos desde el, Ah, no, desde el no, desde lunes. el- después Desde de- que Ahora, mira, empezaron Julio, se ha dicho, no no, adelantes me parece vísperas. que sea Antes que una nada. idea Va a ser el tan elector el que va a definirlo. Exactamente. Como Si esa- siempre, querido auditorio, primero lo dijimos en controversia, Si es- pero ese no es otro creo. punto. Si es acertado, la gente lo va a decidir con su voto. Efectivamente, estoy de acuerdo. Y ya para cerrar, fue la ruta adecuada porque pues la cancha está dispareja. ¿O acaso ustedes oyeron alguna vez un spot de Pedro Kumamoto en el radio? Pues no, porque no había tiempos oficiales. Y a lo mejor fue porque tuviste la suerte y la chiripada, porque no tenían el mismo tiempo de los spots. Y también pues el presupuesto que se necesita. Y ahora también pueden postular candidatos en todos los municipios sin necesidad de desgastarse en conseguir firmas para cada uno de los que quieran Las postular. reglas las conocían, Entonces, las reglas las conocían y las aceptaron, y me parece que fue muy interesante sí, cómo las- enfrentaron el pero reto. ahora Está pues bien. y ahora quieren de cualquier acercar manera, otras. de cualquier manera, bueno, Y ya ahora nos se tenemos van que ir. con otras reglas, no le veo lo malo. Que no dejaron hablar a Sonia, pero está bien. Ya nos tenemos que ir a la pausa. Yo nada más insistiría, creo que sí terminan defraudando a un importante sector de la población que veía con buenos ojos el que sigan existiendo estas candidaturas sin partido. Pero ese sector de la población no les dio el triunfo en la última elección. No, pues no les alcanzó. Por eso. Pero aún así me parece que la apuesta tendría que continuar. Bueno, que tenemos que ir a la pausa, pero regresamos, no se vayan. El
presidente Andrés Manuel López Obrador presentó esta mañana en Palacio Nacional la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, donde se anunció que son más de 40,000 y se hará acompañar de los familiares en las investigaciones. Se tienen registradas además 1,100 fosas clandestinas en todo el país y 349 desapariciones forzadas que involucran a cuerpos policíacos de los 3 niveles de gobierno. A decir de Encinas, en la mayoría de los casos de desaparecidos hay un vínculo con delincuencia organizada, en la ruta del narcotráfico y en las zonas con más alta marginalidad. El subsecretario afirmó que hay 26,000 cuerpos sin identificar y resaltó que es muy compleja la identificación. Solo 350 pudieron ser identificados en el anterior gobierno y los familiares cuestionaron la veracidad. Para evitar que esto se repita, se creará el Instituto Nacional de Identificación Forense. El anuncio del gobierno federal, que pone a Guadalajara como la ciudad con más desapariciones, de inmediato generó reacciones, y el fiscal general de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, respondió que en el estado sí se llevan registros reales, mientras que otras ciudades maquillan sus estadísticas. Gracias a ustedes por su participación. Saludos desde Tonalá. No hablen todos al mismo tiempo, nos dicen Adolfo Valdovines y Gloria Michel. Buen programa, muchas gracias. Gracias por acompañarnos y también por sus consejos. A propósito del anterior tema, el relacionado, y ya me perdí prácticamente con tantos comentarios de ustedes, muchas gracias, el relacionado con los partidos políticos. Hacen falta y que les propondría. Fausto Hacha dice, ni un centavo más a los partidos políticos, que los sostengan sus militantes y simpatizantes, que se rasquen con sus propias uñas. ¿Cuántos de ellos sobrevivirían si no se amamantaran del erario público? Pregunta Fausto. Luego nos dice quien se firma como el pueblo se cansa de tanta tranza. Lo malo... El presidente Andrés Manuel nos ve. Nos ve. Sí. Nos ve el presidente. Dice, lo malo que los partidos políticos utilizan las necesidades sociales de los mexicanos para hacer de su presupuesto e ideología un negocio muy rentable. Gons Palacios, más multipartidismo es igual a más recursos de los contribuyentes gastados innecesariamente, así que no. Fairhouse, viva México. Lo primero es que digan claramente en qué se diferencian sus plataformas de la de los demás partidos actuales. José nos dice simplemente que no. Y en otros de los comentarios, vía Facebook, nos dice Daniel Castillo, no los necesitamos. Parte de los comentarios, tenemos muchos otros y los agradecemos por supuesto, pero tenemos que entrar en este otro tema también muy importante, el del plan de búsqueda de desaparecidos, este plan presentado por el gobierno federal. ¿Lo conoce usted? ¿Qué opina del mismo? Esperamos sus comentarios. Sonia, la opinión acerca de este plan que ha sido presentado. Para empezar, era necesario. Me parece que estos son los temas en los que a mí sí me gustaría que tanto el presidente como el gobernador hicieran historia, que modificaran esta inercia que se ha venido dando en Jalisco y en el país con relación al tema de los desaparecidos. Un discurso en el que se aborda de manera diferente, me parece que te da una sensación de que pudieran hacerse las cosas diferentes. Aquí sí, desde la práctica y no desde los cuentos y los rollos. Creo que tampoco nos garantiza que va a ser de esta manera, es decir, que se van a modificar las maneras en que se van a integrar las investigaciones. La verdad es que con que haya investigaciones ya nos damos por bien servidos. El que se le asignen recursos, porque eso es importante. Cuando hablamos de desapariciones, hablamos de peritajes, hablamos de personal, hablamos de verdadera integración de carpetas, porque en este momento lo que sucede con las desapariciones en todo el país es que las investigaciones dependen exclusivamente de lo que puedan hacer las familias. Y si en cambio lo que tenemos son discursos similares, que es lo que podría preocupar de la reacción que ha habido de parte del fiscal en el caso de Jalisco, de negar el lugar que ocupa Jalisco entre los primeros a escala nacional, en lo que tiene que ver con desaparecidos, el gran rezago que hay en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la terrible historia que acaba de contar CEPAD en el informe que hizo con respecto a la cantidad de cuerpos que fueron incinerados sin
que se siguieran los procedimientos para obtener las muestras genéticas y que fueran plenamente identificados, que fueron depositados la mitad, más de 740 cuerpos en fosas comunes. El hecho de que esta nota que acaban de publicar, impresionante, Alejandra Guillén y Diego Petersen, con respecto a las desapariciones para ser reclutadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué nos demuestra aquí en los esto? alrededores, ¿eh? Sí, aquí cerquita. En un municipio en Tala, que está en proceso de incorporarse a zona metropolitana de supongo que ese Guadalajara. no es uno de los argumentos, ¿verdad? Exacto. Que no. Por supuesto que no. Entonces, me parece que este sí es uno de los temas en los que el país tiene que empezar. Estamos hablando de las personas, de lo más importante que tiene una nación. La verdad es que las disputas políticas, las próximas elecciones, el volver a tener, me parece intrascendente si no resolvemos primero un asunto que es de humanidad, que tiene que ver con lo que está sucediendo con las desapariciones. Creo que rechazar señalamientos como que Guadalajara es la ciudad, junto con otras dos del país, que son Tijuana y algunas ciudades de Veracruz, una ciudad de Veracruz, que enfrentan más rezago en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en entrega e identificación de cuerpos. Es una realidad, ahí está el decir que Jalisco es de los estados que tiene más problemas de desapariciones, ahí están los números también, o sea, no lo podemos negar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿O qué se tiene que hacer? Empezar a resolverlo. Por eso creo que el Plan Nacional era indispensable, es un compromiso que se hizo con las familias de los desaparecidos. Lo que tiene que seguir ahora es, primero, que sí se ponga en marcha, segundo, que se permita a las organizaciones de familiares que le llevan una gran ventaja a las autoridades su participación y que se cumpla de verdad con la integración de las carpetas de investigación. No necesitas gran cosa, lo único que necesitas es hacer la chamba. Julio, Agustín, ¿creen que se pueden repartir un par de minutos cada uno como buenos hermanos? Mira, yo creo que además el tema, con toda la exposición de Sonia, la suscribo completamente, pero además el asunto no es solamente de humanidad, es asunto del funcionamiento del Estado. Cuando hablamos de 40,000 personas desaparecidas, puede ser mucho o poco en comparación con otra cosa, pero es un tema emblemático de la derrota del Estado de Derecho en su aspecto más drástico. O sea, no hay legalidad, la gente se la lleva a alguien y puede disponer de ella con sus propias reglas y su propio juego, puede asesinarla, puede someterla, puede violarla, puede hacer lo que quiera con ella. Es un asunto que realmente cuestiona este pacto nacional, si está funcionando o no, esta situación que es base de la Constitución, que son los derechos humanos, y a final de cuentas, es como la expresión más drástica de una crisis que abarca mucho más cosas y que tiene que ver desde el tema de que se roban autopartes en el barrio, que trafican estupefacientes ilegales en las escuelas, que tratan de encadenar a niñas a temas de prostitución. O sea, en realidad es un termómetro muy eficaz para hablar de la derrota del Estado de Derecho. Si lo vieran de este modo, creo que tendrían que pensar que resolver este problema es resolver el Estado de Derecho, porque un país sin desaparecidos es porque ya atendió toda esta cadena de hechos que garantizan la impunidad, que es a fin de cuentas el gran tema, la impunidad, y es resolverlo para llegar a que a la gente que desaparece personas se la piense 2, 3, 4 veces porque se va a dar cuenta que la van a detener muy probablemente. En México eso no ocurre y se asesina gente y se desaparece gente porque no les pasa nada. El día que les pase algo, ese día va a cambiar la actitud. Es un problema de impunidad. Exactamente. Julio. No, y agregar también que pues el sistema de valores, lo moral, pues también deja mucho que desear en la sociedad, ¿no? Pero como eso es más difícil de que se pueda remediar porque requiere procesos culturales más largos, pues por supuesto que la acción inmediata tiene que ser en el Estado, en apretar las tuercas en las instituciones. Secularizó. La religión antes tenía un papel de control social. Se seculariza y la gente ya no le hace caso al cura como antes, pero tampoco le hace caso al Estado porque el Estado no es respetable. Entonces, esa transición de secularización... El Estado se encargó de desprestigiarse. Que en otras naciones ha sido muy eficiente y son ciudadanos ejemplares que respetan las leyes, respetan la vida, respetan los derechos de las otras personas. Aquí no se ha logrado. Tenemos un país secularizado, pero sin Estado de Derecho, y esta es la tragedia del Estado de Derecho, justamente. Oigan, tenemos muchísimos comentarios, pero todavía a propósito del primer tema, el de la nueva Constitución para Jalisco, robo
un minuto para dar acuse de recibo a algunos de los comentarios. El licenciado Santos Coy dice: cada sexenio se modifica a modo para sus negocios, nunca en pro del ciudadano y la clase trabajadora. Si es para mejorar el bienestar y restablecer derechos civiles, ¿por qué no? Miguel Ángel Arévalo Ramírez: con este sexenio no se debe dictar una nueva, con un gobierno de contrapesos, sí. Ricardo Sánchez: que se preocupen por aplicarla y se pongan a trabajar. Leticia Lozano: con que hagan cumplir la Constitución, con eso basta. Emiliano Ramos Villarruel: esa ha sido una obsesión desde hace muchos años de Alejandro Porfirio Muñoz Ledo y Lazo de la Vega. Dice: ahora que ya chochea con más vehemencia, va a luchar por hacer una nueva, solo que va a ser al gusto del mediocre, ignorante y demagogo presidente Peje. No, pues creo que en lo federal no están planteándola. Hoy López Obrador mencionaba... adjetivos, ¿eh? Sí, hoy López Obrador mencionaba reformas, algunas reformas, y si acaso mencionó que tal vez futuras generaciones tendrán que pensar en una nueva constitución. En la cancha nacional que en la estatal. Enrique Alfaro ve a Jalisco como su juguete. López Obrador sí dijo que se sigue el mismo espíritu a pesar de lo parchado de la Constitución. Sí, claro. Alberto Rojo: aquí en Jalisco el gobernador está peor que Etilio, dice, puras ocurrencias. Ahora quiere modificar la Constitución del Estado. ¿Para qué? Si solo se modifica para molar al ciudadano, lo dijo de otra manera, dice, y favorecer a los políticos y sus amigos y los criminales. Déjenla como está y que apliquen lo que hay. Bueno, estábamos platicando el tema del plan de búsqueda de desaparecidos, y en este sentido me parece que por lo menos sí encuentro coincidencias, la esperanza sobre todo de que este sí funcione. No sé si sería este el cierre. Y como dice Sonia, si funciona van a pasar a la historia, pero no porque quisieron pasar a la historia, sino porque se pusieron a chambear. Ojalá y lo hagan. Sonia, me parece final. Esa parte, ponerlo en la agenda era indispensable, porque además era un compromiso de campaña. Ojalá que se logre, que avance y que no nada más sea otra vez un asunto de forma y de presentaciones, sino que en verdad se aterrice. Julio. Sí, pues una gran tragedia humanitaria, lo más urgente para atenderse, y las organizaciones civiles también lo están viendo con buenos ojos. Veía que Fundem, veía que varias... Julio, este es un tema también de seguridad pública. ¿Cómo va a ser la estrategia de seguridad que va a llevarnos a este resultado? Ahí hay muchas dudas ya. Claro. Compañeros, muchas gracias, muy amables. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias también a usted por su compañía.